Hola, si no nos conocemos, bienvenido a mi canal. Mi nombre es Héctor y voy a estar hablando de Scrum en algunos videos. Voy a estar subiendo un video semanal. Si quieres recibir notificaciones cada vez que subamos un nuevo video, por favor suscríbete aquí debajo. Bueno, en esta ocasión vamos a estar hablando del Sprint Review Meeting, que se da al final de cada una de las iteraciones o de los sprints. En mi experiencia, la verdad es que es una de las reuniones que yo considero que más áreas de oportunidad tienen la mayoría de las empresas. En algunas no se lleva y en algunas solamente se hace una demostración. El Sprint Review tiene dos objetivos finales. El primero es escuchar lo que los stakeholders opinan del incremento del producto que acabamos de terminar de desarrollar durante el pasado sprint. El segundo es adaptar el backlog en caso de que sea necesario y entender si vamos por el rumbo correcto del desarrollo del producto. El Sprint Review no es solamente un demo. La duración de la junta del Sprint Review normalmente va proporcional al número de semanas del cual constan nuestros sprints. Por ejemplo, si tenemos sprints de una semana, bueno, pues nuestro sprint review durará 1 hora. Si tenemos sprints de 2 semanas, nuestro sprint review durará 2 horas. ¿Quiénes son los participantes del sprint review? Los invitados al sprint review meeting son todo el equipo de Scrum, que como ya hemos platicado, consta del Product Manager, de los desarrolladores y el Scrum Master. Aparte del Scrum Team, también deberán asistir los stakeholders que vengan al caso en la reunión. Nuestros stakeholders son también invitados principales a esta fiesta o esta celebración. Ellos son quienes van a dar el feedback o van a dar la retroalimentación de cómo vamos con el producto. ¿Cuáles son los temas que se ven durante el Sprint Review? El primer tema que se debe ver en el Sprint Review es platicar sobre los commitments o los goals a los que el equipo se comprometió al principio del sprint, para después mencionar cuáles de esos objetivos se cumplieron. Después de haber platicado sobre los goals y los objetivos, lo que sigue es que el equipo haga una demostración. Esta presentación tiene que ser totalmente práctica. Si tienes oportunidad de darle computadoras a los stakeholders para que ahí mismo hagan una prueba de lo que es el sistema que acabamos de crear o del nuevo feature que acabamos de realizar, eso sería lo ideal, que ellos pudieran poner manos a la obra y pudieran testear o checar qué es lo que se está entregando. Es una aplicación móvil, puedes darle teléfonos a los stakeholders o a los usuarios que están invitados a la reunión para que estos prueben el incremento del producto. Durante el Sprint Review, una vez que se hace la demostración, lo más importante de la reunión es cuando los stakeholders opinen y nos dan su feedback a todo el equipo sobre lo que se acaba de entregar, qué les pareció, si necesita cambios, si creen que aporta valor o si hace falta algún ajuste o alguna modificación. Este feedback que estamos esperando de los stakeholders es el objetivo por el que todos estamos en el Sprint Review. Es lo más importante. El Sprint Review no es solamente una demostración. Recordemos que lo más importante del Sprint Review es recibir este feedback. Entonces, aquí el Product Manager o el Product Owner se tiene que poner las pilas y estar siempre al pendiente para tomar nuevos requerimientos en caso de que haya. Esta también es una oportunidad para que los developers platiquen directamente con los stakeholders, ya que durante el sprint normalmente el Product Owner es quien está en contacto constante con los stakeholders para poder dejar que el equipo de desarrollo haga lo que le gusta y lo que sabe, codear. Si surgen nuevos requerimientos durante la reunión, hay que agregarlos al backlog. No se vale directamente ponerlos como si fueran prioridad ya para el próximo sprint. Lo más normal sería que a la hora de planear, de tener la junta de planeación, podamos priorizar estos items o estas historias. Podrá, por supuesto, haber ciertos requerimientos que surjan como urgentes o como muy necesarios de acuerdo al incremento del producto. Esto es totalmente normal y esperado. Durante la última parte del Sprint Review, la idea es platicar un poco de lo que viene, del trabajo que se está priorizando para el próximo sprint. La idea aquí es escuchar qué es lo que opinan los stakeholders. ¿Les parece que estas historias hacen sentido o se nos está pasando alguna historia que debería ser prioridad para el negocio? Una vez que recibimos este feedback, pues ya podemos irnos en paz. Los outcomes, o a mí me gusta traducirlo como los frutos o los resultados de la Sprint Review Meeting, son los siguientes. El primer fruto de esta reunión es que conseguimos el feedback, conseguimos una retroalimentación de cómo vamos. La inspección al incremental del producto es lo primero que vamos a conseguir como fruto de esta reunión. En segundo lugar, está la colaboración que logramos entre los developers y los stakeholders. Esta es la oportunidad en la que ambos conviven y se hacen las preguntas y los ajustes necesarios. Para los developers es importante esta reunión porque no estás creando código nada más por crearlo.
Aquí ves las intenciones que tienen los stakeholders. Aquí entiendes y platicas. Aquí se discute la visión que tiene el product y la aterrizan los stakeholders con su feedback, con sus comentarios. Entonces, para el equipo de desarrollo es importante tener una orientación, tener un sentido y poder resolver sus preguntas relacionadas hacia dónde va el producto. Esta es la reunión en la que ellos conviven y hay una oportunidad de colaboración para incentivar o para motivar al equipo de desarrollo. En esta reunión, los developers entienden mucho más hacia dónde va el producto y qué opinan los usuarios, cuál es el valor que están aportando. Si aquí un usuario de repente dice, no, pues a mí con esta funcionalidad que crearon este sprint me están ahorrando 3 horas o 2 horas de mi día porque con este nuevo botón voy a poder hacer algo en 2 minutos que antes tardaba mucho. Eso es lo que debería de suceder en esta reunión. El tercer fruto de esta reunión es tener un backlog priorizado. Vamos a recibir mucho feedback de los stakeholders relacionado a qué historias vale la pena seguir trabajando en este momento y cuáles pueden quedar para otra ocasión. Otro de los resultados de esta reunión es nuevos items o nuevos requerimientos, nuevas historias, nuevas épicas. Es muy común que durante la reunión, al estar platicando sobre el incremental del producto o lo que se acaba de desarrollar, surjan nuevas necesidades o surjan correcciones al producto que se acaba de hacer. Vamos a platicar ahora de los anti-patterns o de las malas prácticas que normalmente en las empresas se siguen respecto a la Sprint Review. Este no es el lugar de presentar un informe, un reporte detallado de todo lo que se hizo y lo que no se hizo durante el sprint. No tenemos aquí por qué traer un listado donde viene nos comprometimos a 35 puntos, estas son todas las historias y estas no pudimos porque esto y por el otro. Esa no es la idea de esta reunión. No es una reunión para dar informes sobre el avance o sobre el performance del equipo. Abres la computadora y sacas una presentación de 50 slides de PowerPoint en donde describe a la perfección cuál fue el incremental del producto y en todo lo que se trabajó. De eso no se trata. Se trata de una sesión práctica en donde muestras el producto funcional a los stakeholders o a los usuarios. No debería de haber en teoría PowerPoint. No hay stakeholders. Llegas a la Sprint Review Meeting y resulta que no hay ningún stakeholders. Nosotros hacemos los demos solamente para el equipo, para el Product Owner y para los developers, para que lo vean. Se lo presentamos al Scrum Master. No. Historias incompletas en el demo. La idea es que todas las historias que se presenten en nuestro demo o en nuestra Sprint Review sean historias que cumplan con la Definition of Done. La Definition of Done es la delgada línea que separa las historias que se van a demostrar de las que no se van a demostrar. Y nuestra Definition of Done indica que las historias terminan cuando hacemos pruebas unitarias. Todas las historias que estamos presentando en el Sprint Review tienen que tener las pruebas unitarias. Si nuestra Definition of Done indica que la historia está terminada hasta que está en producción, todas las historias que tenemos que presentar en nuestro Sprint Review van a estar en producción. Si no cumplen lo que es la Definition of Done, no tendrían por qué ser demostradas. Otro de los anti-patterns es que pensemos o que veamos al Sprint Review como una demostración. En la gran mayoría de las empresas en donde me ha tocado trabajar, esta situación sucede. Llegas al Sprint Review y resulta que no hay Sprint Review, solamente hay una demostración. No se pide el feedback de los stakeholders, en ocasiones incluso se ignoran aunque estén ahí y simplemente se hace la demostración. Se cierra el laptop y se dice gracias por haber venido. Siguiente, no tenemos por qué tener Sprint Review porque ya hicimos todas las demostraciones durante la semana. El Sprint Review se tiene que llevar a cabo, se hayan tenido las demostraciones o no se hayan tenido demostraciones. Y obviamente el mayor anti-pattern o la mayor mala práctica del Sprint Review es no tener Sprint Review. No se imaginan la cantidad de equipos con los que he trabajado en donde no existe Sprint Review. Lo único que hay es demostraciones y tal vez a mitad de la semana o a mitad del sprint. Y al final del sprint no hay nada. No hay ni siquiera una reunión con los stakeholders para platicarles qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que sigue. No hay una discusión sobre nuestro backlog. No hay una inspección. No hay nada. No hay adaptación. Es importante que siempre concluyamos nuestro sprint con nuestro sprint review. Si te gustó este video, por favor, déjame un comentario, dale like y suscríbete a nuestro canal.